la punta del ensamblaje y del otro lado sale un carro. Posteriormente se da la tercera revolución industrial que ya la ciframos en el ámbito de las telecomunicaciones, en donde aparecen una serie de inventos que, como el Internet, que al final de cuentas es todavía una cuestión que nosotros usamos mucho, y otras cuestiones como la nanotecnología, robótica y otros inventos que al final de cuentas vinieron a cambiar por lo menos el estado de cosas y el estado del arte en la tecnología en los países desarrollados. Y cuarta revolución industrial, que no es más que la mejora de los tiempos de los anteriores inventos, aunque habría que agregar todo lo que es la inteligencia artificial, que hoy es un hecho incuestionable, el chat GPT, que también es otro de los grandes descubrimientos. Y entonces, en el marco de estas cuatro revoluciones industriales se da todo un esfuerzo de cambio, ¿no? Aquí habría que decir que en el caso de Guatemala, pues Guatemala tiene algo de cada una de estas, pero no tiene, digamos, un desarrollo permanente a la par del crecimiento de toda esta tecnología. Entonces, para explorar esto, usamos algunas cuentas nacionales, como el caso del PIB. El PIB, por el lado de la producción, permite ver cuáles son las actividades productivas que mayor peso tienen en Guatemala y donde uno pensaría que la industria, por ejemplo, debería ser una de las más importantes o las telecomunicaciones. Sin embargo, se encuentra uno con cosas raras porque una de las actividades productivas que más ha crecido en Guatemala ha sido el de comercio. Entonces la tecnología no anda por ahí, no está por ahí. La industria manufacturera sí tiene un puesto en esto, pero no es de los más relevantes. Contrariamente aparece la construcción como uno de los que más peso también tienen en el PIB. Luego tenemos la inversión extranjera directa, buscando si tal vez por el lado de esa inversión, ese capital que viene del exterior, efectivamente se coloca nueva tecnología en Guatemala y pensaría uno que igual en el ámbito de la industria, en el ámbito de las telecomunicaciones debería haber un empuje importante. Sin embargo, tampoco pasa ahí. En el de las telecomunicaciones solo ocurre un cambio importante en términos de la inversión extranjera directa en el 2021 cuando se vende Telefónica y se le vende a Claro. Es el único momento en que repunta la inversión extranjera directa, pero en general se ha mantenido en una cifra más o menos permanente. No se ve por ahí. Luego está lo del empleo, buscando que tal vez por la vía del empleo se generó mano de obra calificada que permitiera mejorar ese nivel. Y justamente hoy en la mañana hablábamos aquí con Marita y el empleo es bajísimo en Guatemala en términos formales, ¿verdad? Hay más desempleo y no hay ninguna evidencia tampoco de que, digamos, en los sectores de industria o telecomunicaciones se haya contratado más mano de obra, no aparece tampoco. Entonces no hay posibilidades. Luego analizamos las importaciones de bienes de capital, pensando que efectivamente los bienes de capital son todas aquellas importaciones que traen materia prima o producto terminado, pero que es de alto nivel, es decir, estufas, refrigeradoras, es decir, maquinaria ya más pesada, pensaríamos vehículos o chips para computadora, pero tampoco tenemos eso. Entonces, las importaciones de bienes de capital solo alcanzan el 17% en Guatemala. El resto son de bienes de consumo y materias primas, ¿no? Entonces, tampoco encontramos por ahí. La inversión en el caso de Guatemala es muy baja, es decir, en términos de país, no llegamos ni al 13%, por lo tanto, tampoco por ahí, ni por el gobierno, ni por el lado de la empresa privada se ve esto. Eh, y luego, pues, pensando qué aporta el gobierno en términos de gasto sectorial en investigación, digamos, para pensar que por ahí puede haber alguna innovación tecnológica. Y efectivamente, lo que hay es muy poco en términos de investigación, en términos generales, digamos, en ambiente es cero, ¿verdad? Eso está claro. No hay nada de esto, ¿no? Que en los países desarrollados, la investigación y el desarrollo es sumamente importante y lo hacen permanentemente. Las grandes transnacionales todo el tiempo tienen gente contratada para innovar productos, procesos y todo lo demás. En el caso de Guatemala es baja la cantidad de plata que hay, que es lo que está en la Secretaría de, de Tecnología en Guatemala, que es muy poco en realidad en términos, a pesar de que tienen un fondo, lo que se otorga es poco. Y tal vez un par de elementos más, la conectividad, digamos, como para ver que efectivamente las telecomunicaciones han hecho un cambio fundamental, y sí lo han hecho, porque sí, el número de celulares en Guatemala se ha incrementado considerablemente, repunta enormemente, ¿no? Eso lo vivimos todos nosotros. En Guatemala se calcula que cada persona tiene 4 celulares, es decir, los celulares per cápita son de 4 por cada persona, ¿no?
Sin embargo, la conectividad en términos urbanos y rurales es diametralmente diferente, ¿no? No hay mucha conectividad en el ámbito rural y por otro lado, tampoco hay que verlo hay que verlo también desde el lado de la conectividad de la banda ancha. Y esa banda ancha casi nadie la usa, es muy baja. Luego la relación de celulares, digamos, prepago y pospago es otra relación en donde los prepago, ¿cuáles son los que se pagan, que se recargan? Pospagos, ¿no? Los pospago, gracias, es 8812. O sea, a pesar que ha hecho toda una campaña de cambiar los frijolitos famosos, aunque sean teléfonos inteligentes, se sigue recargando, ¿no? Entonces no hay posibilidad. Entonces el celular no es un dispositivo en el cual se puedan mejorar las cosas. Y el otro sería el crédito, pero ese no lo mencioné en el documento, pero lo busqué después. Pero crédito no hay tampoco para tecnología, como para que fuera un elemento que dijera que hay un fondo para innovar en el país, no lo hay. Así sí está. Entonces, ¿qué obstáculos hay para la incorporación de tecnología en Guatemala? Uno, el modelo de desarrollo. Es decir, el modelo de desarrollo de Guatemala es un modelo que realmente ha venido caminando por inercia. En los 80s, la actividad que predominaba era la agricultura con un 25%, en los 90s es la industria con un 19% más o menos, y hoy Guatemala es una actividad de servicios. O sea, la actividad predominante en Guatemala, digamos, no tiene valor agregado, sino que es servicios. Y esto hay que agregar el comercio, los servicios y otras cosas. No hay mucho ahí. Entonces ese modelo de desarrollo y luego está muy tomado por las élites, en el caso de las grandes corporaciones que sí hacen y sí invierten en tecnología, pero es para ellos. Y obviamente con eso capturan más el mercado. Entonces las posibilidades que eso lo tomen otras empresas es muy limitado y no beneficia tampoco al consumidor. Luego, la visión de corto plazo versus de largo plazo. Es una visión que nos sigue pesando en Guatemala. Se trabaja sobre la base de un gobierno de 4 años, o los planes de las industrias tampoco son de largo plazo, sino que viven de lo que el Estado les favorece y el Estado tampoco tiene esa visión, ¿no? La falta de interés respecto a la innovación tecnológica es otro elemento clave. No hay un interés manifiesto ni por el lado del gobierno ni por el lado del sector privado. Las élites económicas pues siguen siendo sujetos de interés en términos de la tecnología, la tienen por supuesto. Esto es una de las cosas muy claras. Yo me acuerdo que cuando emergieron las cervezas artesanales, solo por citarles un ejemplo, resulta que la cervecería sacó cerveza artesanal, pero producían como 800,000 litros diarios, ¿no? Una cosa impresionante, que eso ya no tiene nada artesanal, pero era, digamos, lo que ellos decían. Por lo tanto, todo esto nos da unas estructuras de mercado imperfectos, es decir, hay un predominio de oligopolios, oligopsonios, monopolios, monopsonios, y a lo más que llegamos es competencia monopolística. Y entonces todo eso al final de cuentas está concentrado en pocas empresas. Y luego lo que ya les mencionaba, la carencia de líneas de crédito en términos de inversión en tecnología. No hay, no se puede percibir tampoco. Eh, ¿Qué mecanismos hay de transmisión de la tecnología en diferentes ámbitos? Uno, en términos de la economía. Eh, si efectivamente hubiera tecnología disponible para la economía, pues se modernizaría por tecnología, se modernizarían procesos, sería más productivo, ¿no? Provocaría cambios efectivos en el mercado, de tal forma que los productos tendrían que ser mucho más baratos que lo que salen actualmente. Y habría un incremento en la oferta de bienes y servicios, con lo cual los precios tenderían a reducirse, ¿no? Luego, en términos del mercado laboral, habría una mejora en la calidad de mano de obra, porque para una tecnología de punta, digamos, se necesita que haya personal calificado para manejarla. Si eso ocurriese, pues se mejoraría la calidad de la mano de obra. Por ende, se mejoraría el salario. Y eso significaría también una mejora en el mercado laboral por competencia, por capturar a estas personas que están preparadas para esto, ¿no? Un mejoramiento en la eficiencia, eficacia, o sea, lo que se llama la productividad también. Eh, y en términos de la conectividad y el impacto en el bienestar de las personas, pues nosotros lo vivimos a diario, pero facilita la interacción con los servicios públicos, por ejemplo, salud, trámites de licencia, todo este tipo de cosas, pasaportes que de alguna forma han mejorado. Acceso a servicios educativos, es decir, ahora hay programas en línea de cualquier tipo, ¿no? De posgrado, de pregrado. Entonces, si se tuviese esa conectividad sería más fácil. Servicios privados, bancarios, por ejemplo, ya no uno no va al banco, sino lo que hace todo en el celular.
y esto ayudaría mucho a diferentes grados de población, ¿no? Reduciría la cantidad de tiempo en acceder a servicios o trámites y accesos también a cuestiones de tipo cultural. Es decir, con la internet pues se abre esa posibilidad en cuestiones recreativas, deporte, es decir, se vienen una serie de cosas que son de acceso universal. Y eso sería uno de los elementos claves, son estos mecanismos de transmisión. Y eso básicamente, eso era lo que yo quería comentarles. Muchas gracias. Juan. Muchas gracias, Juanjo, por compartir con la audiencia esos datos de interés de la adopción tecnológica en el estado de Guatemala. Para quienes nos acompañan en nuestros canales digitales, en la transmisión en vivo, estamos en el panel Avances del libro Tecnología para el Bien Común, 3 estudios que analizan la brecha tecnológica en Guatemala. Y acabamos de escuchar la presentación de Juan José Narciso. Pasamos entonces con las palabras de Ruby y Gloria. Ellas nos van a hablar, nos van a compartir sus avances en la investigación Brecha Tecnológica de Acceso en los Hogares de Guatemala con base al censo 2018. Así es que dejo en el uso de la palabra a Ruby Gordillo y a Gloria Escobar. Muchas gracias. La tecnología es una respuesta del ser humano orientado a transformar y mejorar la calidad de vida. Abarca conocimientos y técnicas desarrolladas a lo largo del tiempo, utilizados de forma organizada y sistemática para satisfacer ciertas necesidades. Pero el alcance de la tecnología no ha llegado a todos por igual. Existen marcadas diferencias en la población y a esto se le conoce como brecha digital. Recientes estudios han demostrado que diversos factores determinan estas desigualdades y quién tiene acceso a la tecnología y quién no lo tiene. Las características demográficas son algunas de estas características, de estas variables, perdón, y por qué algunas personas adoptan la tecnología mientras otras enfrentan barreras significativas. Otros estudios confirman que factores como la edad, la educación, la ubicación geográfica son más influyentes en estas diferencias digitales. Del mismo modo, pues existe una clara conexión con el mercado laboral y la educación, ¿verdad? Que interfieren con mejoras, con competitividad, y a esto le llamamos brechas digitales. Estas variables, analizar estas variables a través de los datos censales nos permite identificar patrones poblacionales y de modo que puedan guiar proyectos de desarrollo a futuro para que sean proyectos de desarrollo inclusivos y que puedan reducir la brecha. Cada vez más la educación, el trabajo y los servicios públicos dependen de estas tecnologías y de estas herramientas digitales, por lo que la conectividad es importante, de lo contrario va a crear obstáculos para el desarrollo humano. La brecha tecnológica puede entenderse como brecha de acceso, brecha de uso o brecha de calidad de uso. La primera se refiere a la conectividad a la red. La segunda se refiere al manejo de la información y la tercera al aprovechamiento del conocimiento. Y por ello el presente estudio tiene como objetivo analizar el acceso que tiene la población guatemalteca a las tecnologías. Yo les voy a explicar un poquito de la metodología. Como ya lo mencionaron antes, pues usamos de base el censo de 2018, que es el Censo Nacional de Población y Vivienda, que fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística en el 2019. Este censo tiene variables de muchas variedades y entre ellas pues nosotros decidimos tomar variables demográficas como sexo y edad de las personas, variables económicas, tratamos de hacer una clasificación de las personas entre sector formal e informal y el tipo de economía por el sector de producción, o sea, agricultura, servicios e industria. Luego también metimos la variable de discapacidad, que este fue el primer censo en Guatemala en tener variables de discapacidad. Entonces queríamos ver si realmente había alguna diferencia o no entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. Tomamos características del hogar que se preguntan como acceso a servicios básicos, características de la vivienda, los materiales que ellos utilizan en su vivienda y luego pues lo que a Gloria nos decía, lo que nosotros vamos a interpretar como uso o acceso.
El censo tiene preguntas específicas sobre el uso de tecnología, que si han usado en los últimos 3 meses celular, computadora o conexión a internet. Eso fue lo que utilizamos como uso. Y luego también pregunta en cuestiones del hogar si tienen televisión, si tienen cable y si tienen radio. Ahora bien, nosotros no pudimos diferenciar entre uso y acceso porque si tenían televisión en su casa y aunque no usaran celular, computadora o red en algún otro lado en los últimos 3 meses, al final sí tienen acceso a tecnología porque el hogar tiene acceso. Entonces nosotros no pudimos hacer una diferencia entre solo uso y solo acceso, sino que utilizamos estas 6 variables en conjunto para determinar el acceso de las personas a tecnología. Entre los principales resultados, sobre todo los de acceso que nosotros encontramos, es que en general el 13% de la población no tiene acceso a tecnología. Solo como contexto, por ser un censo nacional, pues incluyó a la población nacional, que fueron aproximadamente 15 millones de personas. Eso quiere decir que esos 15 millones, el 13% no tiene acceso, pues logramos clasificar en un 98% de la gente entre si tenían o no. Entre los indicadores de uso, el 52% de la población reportó haber utilizado celular en los últimos 3 meses previos al censo. Únicamente el 18% utilizó computadora y el 25% se logró conectar o se conectó en los últimos 3 meses a una red de internet. Y ahora en las partes del hogar, pues el 68% de los hogares o de las personas que se censaron tenían acceso a una televisión en su hogar. El 20% y el 16% tenían acceso a computadora y a internet respectivamente. Luego a cable únicamente tenían un poquito más de la mitad, el 52%, y el que más reportaron junto con televisión fue la radio, en un 65%. Ahora, con respecto a las características demográficas, del lado izquierdo de la pantalla pueden ver los datos generales de las personas que no tienen acceso a tecnología, principalmente o el mayor porcentaje son mujeres en comparación con los hombres y mayoritariamente de los pueblos maya, ¿verdad? Seguido del pueblo ladino y seguido por el pueblo de los pueblos garífuna, xinca, afrodescendiente y extranjero que se clasificaron en otros. Y del lado derecho pueden ver en la gráfica los resultados de por área y sexo. En la parte de arriba, las primeras 2 barras es del área rural y las últimas 2 barras es del área urbana. A simple vista denota, ¿verdad?, la brecha que tiene el área rural en acceso a tecnología, ¿verdad?, que es la mayoría y principalmente las mujeres. Y luego en el área urbana, pues gran parte de la población tiene acceso a la tecnología y una parte menor similar, ¿verdad?, entre mujer y hombre no tienen acceso, ¿verdad? Entonces vemos aquí una marcada diferencia entre el área rural y en el área rural, pues las mujeres son las que tienen menos acceso. En cuanto a discapacidad, se logró identificar que aproximadamente 1,5 millones de personas, o el equivalente al 11%, reportaban algún tipo de discapacidad. De estos, el 53% eran mujeres y el resto eran hombres. En la gráfica de la derecha podemos observar en las primeras 2 barras el área rural y en las otras 2 barras pues podemos observar el área urbana. Como Gloria había mencionado, claramente se nota la diferencia entre el área rural y el área urbana a simple vista, pero si ahora vemos también la variable de discapacidad, pues también es bastante grande la diferencia entre el área rural con discapacidad y el área urbana con discapacidad, que es 3 veces más alta, pues 3 veces menor en el acceso a internet, a todo tipo de tecnología que nosotros incluimos en este estudio en el área rural. Y lo mismo vemos en personas sin discapacidad si lo comparamos con el área urbana. Sin embargo, si lo comparamos entre rural con y sin discapacidad, la diferencia no es tan grande.
lo que nos lleva a pensar que realmente acá el factor que está influyendo más en los datos es el área geográfica de la persona. Luego, con respecto a educación y tecnología, quisimos revisar o analizar, ¿verdad?, los datos de las personas analfabetas y alfabetas, ¿verdad?, y sin acceso a tecnología. Y se nota, ¿verdad?, que las personas analfabetas son las que tienen o que tienen menor acceso a la tecnología, ¿verdad?, que las alfabetas. A pesar de que siempre hay un porcentaje que alfabetas no tienen acceso a tecnología. Luego, en las gráficas podemos ver, ¿verdad?, el acceso a la tecnología por etapa de vida y área. La columna izquierda identifica el área rural y la derecha el área urbana. Y por etapa de vida, ¿verdad?, la niñez, la adolescencia, los adultos y el adulto mayor. Y a pesar de que ya hay tecnología, siempre existe una brecha aún en el adulto mayor y en el adolescente, ¿verdad? Los que tienen mayor acceso son los adultos, y a pesar de que creemos de que los niños no tienen acceso a tecnología, pues esto evidencia de que sí hay un acceso, ¿verdad?, a la tecnología, más en el área urbana que en el área rural. En las variables de economía que investigamos en cuanto a acceso a tecnología, en el sector informal, el 90% de mujeres y el 94% de hombres reportaron tener acceso a tecnología. Y en economía formal, pues el 99.1 y 99.8, o sea, casi el 100% de las personas. Estos datos son bastante altos, pero hay que recordar que solo se logró clasificar a un 14% del total de la población en el sector informal o formal, porque hay diferentes definiciones y hay información que hacía falta para poder clasificar a ciertas personas. Entonces, prácticamente esto lo podemos decir que era como una muestra del total de la población, pero podríamos estar dejando bastante gente que estos datos podrían estar sesgados, entonces no podemos decir que representan completamente a nivel nacional, pero estos fueron los datos que nosotros muestramos del censo. Y ahora, en cuanto al sector al que pertenecen, también vemos diferencias. En el sector de agricultura tenían menos acceso a tecnología versus la industria y servicios, y esto pues va un poco en concordancia con lo que nos estaba diciendo Juan José, de que el área de servicios y de industria pues sí tienen más tecnología a diferencia de otros sectores como en la agricultura. Y para cerrar, ¿verdad?, pues este análisis evidencia que sí existe una brecha tecnológica en Guatemala, ¿verdad?, marcada por múltiples factores sociodemográficos, y siendo las mujeres rurales e indígenas las que son los grupos más vulnerables. También, pues este análisis, ¿verdad?, determina que la desigualdad más crítica se observa en las zonas rurales y en el sector agrícola. Persisten condiciones de pobreza, exclusión social, y pues se reflejan estas desigualdades del país. Y para finalizar, pues es fundamental que tomemos acciones para fortalecer este acceso, ¿verdad?, de tecnología, y poder dotar a la población de herramientas digitales que puedan maximizar, ¿verdad?, sus capacidades y poder optar por mejores opciones educativas, laborales, ¿verdad?, y aún así ser más competitivos, pero sobre todo considerando la ética, ¿verdad?, en estas propuestas, y pues que se puedan utilizar al máximo. Gracias. Muchas gracias a Ruby y a Gloria por tan interesantes aportes, principalmente en esta, o hacer evidente esta carencia de acceso a la tecnología que tenemos en Guatemala. Posterior a estas presentaciones de nuestros ponentes, ahora pasamos a un espacio de diálogo, fomentándolo a través de algunas preguntas. La dinámica es hacerle las preguntas. He formulado algunas
directas a nuestros panelistas, pero me gustaría también que en el transcurso de estas respuestas también ustedes vayan pensando o vayan generando algunas dudas o preguntas que quisieran hacerles también a nuestros panelistas. La primera pregunta va para Juanjo. Realmente son dos, pero voy a pasar con la primera, Juanjo. No es examen privado. Digamos que nos hiciste un recorrido bastante claro y nos sentaste las bases históricas y además algunas rutas que sugieres en base a tu experiencia y a tu disciplina sobre la tecnología y qué es lo que está pasando con la tecnología. De acuerdo con tus resultados de investigación, ¿qué consideras que se debería hacer tanto en el sector privado como el gobierno, el público, para impulsar el acceso y la tecnología en Guatemala? Sí, y Ovidio, creo que hay diferentes rutas que yo creo que vale la pena explorarlas por parte del gobierno y por parte del sector privado. Creo que sin duda es complementario. Ya se ve que la apuesta que hace el gobierno en términos de innovación tecnológica es muy baja. O sea, no es por el lado de los recursos, ¿no? Las instituciones de gobierno en general tienen baja cantidad de recursos. Entonces yo creo que lo que habría que hacer es democratizar el crédito, es decir, abrir el crédito también en términos de un capital semilla para la compra de tecnología. Y eso permitiría no solo que las grandes corporaciones, que no necesitan ese capital, por supuesto, que ellos lo tienen, pero las MIPYMES, digamos, todas las pequeñas, medianas y micros, podrían tener algún acceso a la tecnología de tal forma que eso les permitiría fortalecer el mercado interno, generar mayor producción y por lo tanto tener una condición que permitiría el acceso de muchos bienes y servicios en precios más bajos. En el caso de las grandes empresas, lo que hay que hacer es recuperar la capacidad regulatoria del Estado. Es decir, la regulación no es para parar la inversión, la regulación es únicamente para tratar de que la economía efectivamente se traslade a todos los sectores de la población, no solo a pequeños grupos, ¿no? Que es en lo que Guatemala ha estado durante casi la historia desde la colonia para acá. Si esto se facilitara, entonces existiría la posibilidad de que los grupos estos que han tenido el control de la economía por muchos años tengan que abrirse. Y eso permitiría que al abrirse y se generara competencia, ahora que ya se aprobó la ley de competencia, aunque hay grandes dudas con las personas que pusieron tanto el gobierno como otros, pues permitiría que de alguna forma se generara más competencia, esto abriría el mercado, se generarían más unidades empresariales y eso permitiría mayor competencia y por lo tanto los precios tenderían a bajar. Yo creo que son elementos claves en el caso de Guatemala que permitirían. Me llama la atención que en tu balanza, es decir, si bien es cierto, hago la comparación con cómo aprendemos los valores, pues con los contravalores. Si no conocemos el bien o conocemos el bien a través del mal. Pero me llama la atención que, digamos, que tu resumen, tu balance fue inclinado hacia los beneficios. Quizá no verlo como algunos factores negativos, pero veámoslo cuáles pueden ser esas oportunidades. Sí, buen punto también, porque efectivamente la tecnología no necesariamente todo es para bien, ¿no? Oppenheimer, ¿se recuerdan ustedes? Este famoso ingeniero se arrepintió mucho tiempo con relación a la creación de la bomba atómica, porque efectivamente al final se utilizó para matar a miles de personas en Japón. Eso también le pasó a Einstein, ¿no? Porque él fue el creador de la teoría de la relatividad y dijo que él no había hecho eso para que efectivamente se utilizara en la cuestión nuclear. En la actualidad, digamos, los drones, que son una innovación tecnológica sin duda para muchas cosas, pues en el caso de algunos países que ya sabemos, pues lo han utilizado para matar gente, ¿verdad? O para golpear lugares. O sea, la tecnología tiene sus problemas también. Es decir, yo creo que más de alguno de nosotros o todos hemos tenido problemas con el hackeo de un celular, ¿verdad?
Y a mí me pasó recientemente esto, ¿no? Con toda la seguridad que los bancos proveen y todo lo demás, igual lo hackean a uno, pues, se pueden sacar la plata, lo engañan, en fin, hay una serie de cosas. Yo creo que sin duda la carrera tecnológica es muy fuerte. De esa cuenta, pues cada vez que ustedes encuentran una computadora, encuentran la mejor computadora hoy, y en 6 meses esa computadora ya cuesta mucho menos y hay otra que la supera de 3 veces más, ¿no? Entonces, la tecnología corre muy rápido en relación al desarrollo de la humanidad y en sociedades como las nuestras, de un ingreso medio, pues la situación se hace más rezagada. Por supuesto que no toda la tecnología es lineal, es decir, el acceso no es lineal, sino que es de avances y retrocesos. Y en el caso de Guatemala está muy marcado el hecho de que vamos muy lejos de estar al día con la tecnología, pero yo creo que sí se podrían dar pasos importantes como para mejorar las condiciones del parque tecnológico que efectivamente avance en el país. Muchas gracias, Juanjo. Y precisamente nos diste pie. Quiero hacer una pregunta a Gloria. Porque sí, nos hablaste de esas brechas tecnológicas. Hoy, hace unos años, no podíamos imaginarnos las computadoras enfriadas por agua, o sea, unos procesadores que ya necesitan, que son tan veloces y que por la información que manejan, pues necesitan ser enfriados con agua. Y eso es una brecha marcada de una tecnología reciente a una mucho más reciente. Gloria, nos hablaste entonces de estas brechas y nos ayudaste a definir y inclusive nos las caracterizaste. A mí me gustaría que nos respondieras, Gloria, ¿por qué crees que es importante determinar cuál es la brecha tecnológica? Sí, gracias, Ovidio. Pues es importante identificar la brecha tecnológica para reconocer qué grupos poblacionales son los que tienen menos acceso y mayores limitaciones, ¿verdad? Esto pues va alineado bastante con lo que Juan José ha analizado, ¿verdad? De dónde debemos versar la inversión, ¿verdad? Pero que sea de forma estratégica, ¿verdad? De forma inteligente con base a estos estudios que si bien ahorita estamos viendo solo la brecha de acceso, faltan estudios también para identificar la brecha de uso, ¿verdad? Y de capacidad de uso. Que también se están utilizando las herramientas digitales, ¿verdad? Los celulares, las computadoras, y para qué se están usando, ¿verdad? Porque también, pues toda esta cobertura de celulares en Guatemala, pero si hiciéramos un estudio de cuántos pueden utilizar los programas, ¿verdad? De un Excel, un Word para hacer un currículum, una cotización de un emprendedor, llenar un formulario, llenar pruebas psicométricas para aplicar un trabajo, no lo sabemos todavía, ¿verdad? Entonces, probablemente ahorita los números nos indican de que la brecha es corta, ¿verdad? De acceso, pero sí es necesario también hacer o impulsar estudios de brechas de uso y de conocimiento o el aprovechamiento del uso, pero sobre todo para poder desarrollar propuestas que vayan enfocadas a esto, ¿verdad? A impulsar, a desarrollar capacidades, a mejorar las herramientas digitales y sobre todo para mejorar la calidad de vida de la población. Gracias, Gloria. Efectivamente, sí, yo estoy de acuerdo contigo y creo además que debemos ir basándonos, o sea, esta investigación es importante porque nos presenta la base cero, el principio, de dónde queremos partir y qué quisiéramos proponer como universidad hacia este tema, problematizando y haciendo lo que hace una buena universidad, ¿verdad? También tener incidencia. Pero para eso sí tuvimos, o considero que esta investigación tiene obstáculos que son evidentes, ¿no? Y le quería preguntar a Ruby, desde la perspectiva de la investigación, sabemos que el gobierno es muy limitado levantando datos. Nuestros censos lamentablemente no son los mejores y además pues no tenemos un censo reciente. Por eso me gustaría que nos contara, Ruby, cuáles fueron esas limitantes del estudio
¿O qué implicaciones ha tenido utilizar datos, y voy a decir esto entre comillas, datos antiguos como los del censo 2018 para lo que nos presentan como investigación? Bueno, voy a empezar con los datos antiguos. Pues sí, estos datos tienen más de 10 años, fueron recopilados durante el 2018, pero es la única línea de base que nosotros tenemos a nivel nacional. Hay otros instrumentos que pueden medir cierto alcance, cierto acceso a tecnología, pero no son una muestra o no son extrapolables al resto de la gente que habita en este país. Entonces, bueno, primero era esto, que queríamos establecer una base con los datos que son más representativos, pero también tenemos que tomar en cuenta que durante estos 10 años, como decía Juan José, la tecnología va avanzando a pasos agigantados y, por ejemplo, en pandemia lo vimos, mucha gente trabajando en remoto o clases en remoto. Entonces, definitivamente este tipo de situaciones pues mueve la balanza hacia un lado y son cosas que no logramos evidenciar nosotros ahorita en este análisis porque no tenemos evidencia de eso todavía. Y bueno, luego también la manera en que se hacen las preguntas y qué preguntan, ¿verdad? En cuanto a uso, sí preguntaron si lo usaban o no, pero como decía Gloria, no sabemos qué uso le dan a esta tecnología. Yo puedo tener un celular y dedicarme a usarlo simplemente para escuchar música y WhatsApp, y realmente eso, qué tan bien estoy aprovechando la tecnología a la que tengo acceso o qué tanto acceso realmente tengo a la tecnología. Y la otra es que no se pregunta sobre la funcionalidad de los aparatos que preguntan en el censo, ¿verdad? Si bien preguntan si hay televisión, si hay radio, si tienen cable, pues en cuanto a televisión y computadora, realmente no sabemos si la gente responde sí, sí tengo, pero no sirve. Porque entre todas las respuestas que pueden dar, pues a mí no me están preguntando si me sirve, solo si tengo. Entonces, realmente no podemos hacer esa diferencia entre si realmente les funcionaba o no les funcionaba. Nosotros hipotetizamos que si lo tienen es porque lo usan y porque funcionaba, pero al final no estamos 100% seguros de eso. Y bueno, solo por último, al final nuestros datos, como les decía, sí son representativos a nivel nacional y lo podemos ver un poquito en la ENCOI que salió ahorita. Realmente ellos muestran un acceso un poco menor, pero si nosotros nos ponemos a analizar el acceso que ellos tienen es separado por línea de pobreza. Entonces, el 56% de la población está en pobreza, ya sea extrema o no extrema, y el resto está en no pobreza. En los que están en no pobreza, esta conectividad a Internet llega hasta el 30%, que es algo similar al que nosotros encontramos. Pero si nos vamos a la línea de pobreza extrema, es menor al 2%. Entonces, pues esa también es otra limitante, que no podemos clasificar a la gente en otro tipo de variables que sí influyen en el acceso a tecnología. Gracias. Sí, nos emociona mucho ir conociendo estos avances, pero nos emociona más o nos crea muchas expectativas esperar la publicación, esperar el resultado. Y bueno, les agradecemos no solo el tiempo que están invirtiendo en esta investigación, sino seguramente va a ser de mucha utilidad para la investigación y para el impacto que quiere tener la universidad. Todavía estamos en tiempo, así que abro el espacio para diálogo con el público, para quien quiera hacer una pregunta. Claro que sí. Voy a avanzar, por favor. Gracias. Tengo varias dudas, un montón. No las voy a plantear todas, no se asusten, pero quizás sí las más relevantes. Quiero diferir un poco con el comentario que hiciste respecto a la antigüedad de los datos. Vean, en todos los países, los censos se levantan cada 10 años. Entonces, ahí no hay de otra, ¿verdad? La validez del censo es que cubra a toda la población. Y si bien hubo algunos vacíos, digamos, no vacíos, sino que no se logró cubrir al 100% de hogares, pero eso pasa también en todos los países. En ningún país se logra
cubrir en los censos al 100% de la población, porque en muchas ocasiones se va al hogar, pero las personas no están en ese momento o no quieren contestar, ¿verdad? Entonces, ahí sí, como no hay nada que les obligue así a contestar, pues pueden simplemente decir no, no quiero. Ahora, pasando a las preguntas, un poco me surge la duda de cuál es la unidad de análisis que están tomando, porque de repente me daba la impresión de que era el hogar y en otros momentos la persona, pero no sé si fue como mi percepción, que esté equivocada y puede ser. Pero sí, me gustaría un poco que aclararan esto, si la unidad de análisis es la persona, es el hogar o esto, ¿no? Y respecto a lo que planteaba Juanjo, de la inversión en investigación y desarrollo. Vean, en la mayoría de países que han logrado avances significativos, es decir, los países desarrollados, clasificados como desarrollados, el Estado y no las empresas son los encargados de hacer el grueso de la inversión en investigación y desarrollo. Y de hecho, bueno, conozco la experiencia de México, donde por supuesto la inversión es bajísima, pero las universidades públicas juegan un papel muy, muy importante, y conozco la experiencia de la UAM de primera mano, donde, digamos, en varias de las carreras se fomenta entre los estudiantes que desarrollen tecnología. Y de ahí, por ejemplo, un caso en el que los chicos están haciendo prótesis para diferentes, pues sí, diferentes cuestiones. Incluso han logrado desarrollar algunos software que son capaces de detectar cáncer, de detectar en los fetos alguna malformación, etcétera. Y esto después lo patenta la universidad, o sea, los chicos no tienen derecho de la patente porque, bueno, la universidad hizo toda la inversión, no solo porque les está pagando los estudios y demás, pero además porque financia todos los costos de la investigación y desarrollo, ¿no? Y bueno, después la universidad puede, si lo decide, vender esa patente. Y de ahí financia. A ver, yo voy con la de los datos. Adelante. Bueno, sobre todo los datos que presentamos acá, la unidad de análisis fue las personas. Aunque usamos variables como de hogar, digamos, que el acceso a televisión y esto, lo hicimos a nivel individual. Entonces, aunque el hogar tuviera 5 personas, pusimos ese acceso a las 5 personas. Entonces, sí, la unidad de medida fue individual. Cabalmente, Marita, tenés toda la razón. Justo hay una economista muy famosa hoy que se llama Mariana Mazzucato, una italiana que ha puesto, digamos, los puntos sobre las íes en esos términos en los que mencionás. Fíjense que ella dice que toda la inversión en tecnología la hizo el Estado, en el caso de Estados Unidos. El caso de la carrera aeroespacial, justamente fue un proceso de innovación tecnológica enorme. De esa cuenta, la Internet la crearon a través de estas cuestiones espaciales. Y entonces ahí el Estado fue el que puso la plata. Entonces, efectivamente, es el Estado emprendedor, dice ella, que el Estado no es un ente nada más regulador ni controlador, sino que tiene la capacidad de emprender muchas cosas. Creo yo que justamente en el caso de Guatemala, la historia nos ha condenado a que un Estado lo volviera un clientelar, complaciente, mudo, ciego, sordo, o sea, un Estado que no podía hacer nada, ¿no? Y creo que eso es lo que no nos ha permitido, digamos, tener un Estado que tenga la capacidad de enfrentar las cosas y de plantearse de cara al futuro. Y creo que ahí es donde hemos fallado.
Sí, sin duda hay casos muy particulares, en el caso de Guatemala, con la del Valle, creo yo, hay que decirlo. Pero Gloria también tiene un caso de un muchacho que estudió aquí diseño industrial, que inventó no sé qué cosa de diseño o de construcción y se lo jaló rápidamente por Cementos Progreso. Es decir, se pierden también esos cuadros, ¿no? O sea, sí hay casos, pero muy aislados, y eso sí es cierto. Hay poco en ese sentido. Yo creería en Guatemala deberían de haber 2 clases obligatorias para todas las carreras. Uno, historia, para que todo el mundo sepa el por qué estamos como estamos hoy y entendamos todo ese proceso. Y el otro yo diría que es tecnología. Deberían de ser obligatorios. Gracias, Ruby. Gracias, Juanjo. ¿Alguna otra pregunta del público? Todavía tenemos tiempo para una más. Quisiera agregar una. Juanjo, por favor, adelante. Solo quisiera agregar una cuestión que la olvidé en el marco de las respuestas. El papel de las municipalidades. Las municipalidades tienen la capacidad de tener un espacio de acción más pequeño que el del Estado. Y ha habido casos, no sé si estará todavía, pero el caso de la municipalidad de Pachalún fue una municipalidad que de alguna forma generó cierta innovación y generó conectividad en todo el pueblo, gratuita, pagada por la MUNI. Digamos, ejemplos como esos deberían de darse mucho más para que efectivamente condiciones como la conectividad, que no es del todo, pues, pero que en buena medida ayuda a estar conectados con el resto del mundo. Creo que ese es un papel fundamental que tienen que hacer también las municipalidades. Gracias. Muy bien. Bueno, los compañeros del panel me han ayudado a trasladar algunas de las conclusiones mismas que voy a compartir con ustedes. La primera dice que es imprescindible contar con un registro que permita medir el grado de avance o de introducción de tecnologías en Guatemala, así como reconocer en qué aspectos la misma puede ser mayormente positiva para dirigir o para ser dirigida a sectores que demandan mayor incidencia de la tecnología. Podemos concluir también que Guatemala presenta una brecha tecnológica multidimensional, donde el 13% de la población carece de acceso, afectando desproporcionalmente a mujeres rurales e indígenas. Estos dos rubros que son 65% de nuestra población. Además, población maya excluida. Los factores geográficos, educativos y laborales se confluyen creando exclusión sistemática que perpetúa desigualdades estructurales. La investigación de Gordillo y Escobar demuestra urgente necesidad de desarrollar intervenciones integrales con enfoque territorial y de género para romper ciclos de marginación social. Bueno, voy a pasar al podio para el siguiente punto, pero cada uno de nosotros nos llevamos diferentes conclusiones y diferentes puntos de partida para lo que queremos hacer en nuestras diferentes acciones, ya sea desde nuestro papel de estudiante, docente, investigador. En mi caso, pues me llevo también la inquietud de conocer el caso de México y conocer también el complemento que decía Juanjo de la otra investigación. Vamos a cerrar antes del siguiente paso con un caluroso aplauso para nuestros panelistas. Y procedo entonces a una entrega de reconocimiento. Le voy a dar lectura al diploma que dice así. La Vicerrectoría de Investigación y Proyección y la Vicerrectoría Académica, a través del Comité Académico de la 10ª Semana Científica, otorga el presente reconocimiento a por haber participado como ponente del panel denominado Avances del libro Tecnología para el Bien Común, 3 estudios que analizan la brecha tecnológica en Guatemala, presentada en el marco de la 10ª Semana Científica Universidad, Ciencia y Transformación Social, Investigación y Educación para el Bien Común, del 26 de septiembre al 3 de octubre del presente año.
Firma el doctor José Juventino Galvez Ruano, vicerrector de Investigación y Proyección. La doctora Marta Pérez de Chen, vicerrectora académica, y el secretario ejecutivo del comité de la 10ª Semana Científica, el magíster Joanen Pérez Castillo. Pido por favor que pase al frente a recibir su diploma Ruby Gordillo Franco. Un aplauso, por favor. Pido también por favor que pase Gloria Carolina Escobar Guillén. También para Juan José Narciso Chúa. Juanjo, muchas gracias. A la distancia, y se lo haremos llegar a la magíster América Alonso. También un aplauso, por favor. Y a su servidor como moderador de la actividad. Muchas gracias. Estoy botando la evidencia. Una foto, muy bien. Solo un segundito antes de la foto, porque así ya los libero totalmente de la actividad. Bueno, esta actividad entonces concluye. Agradecemos a los panelistas, agradecemos también a todos los participantes, a los asistentes. Los invitamos a continuar acompañándonos en las siguientes actividades de esta 10ª Semana Científica y a seguir fortaleciendo juntos la investigación y la construcción del conocimiento. Después de nuestra fotografía, los invitamos también a compartir un pequeño refrigerio que podemos continuar para seguir con la conversación y además compartiendo ideas. Muchas gracias y pasen muy buena tarde.